estamos hoy día con un interesante grupo de abogados que nos van hoy día a instruir legalmente cómo manejar esta situación en nuestros negocios, qué hacer entre lo judicial versus una liquidación, cómo manejarlo. Nos van a hablar de un vocabulario más bien coloquial para todos que no estamos en este ítem legal, porque hoy día hay que aprender a hablar en nuestros vocabularios coloquiales de salud, coloquiales legales, tributarios, de empleo, ¿verdad? Ana María, te doy la más cordial bienvenida. Carlos, Felipe, muchas gracias Muchas por entregar gracias. esta mañana este tiempo a los socios de Hoteleros de Chile. Gracias a los socios. Me parece muy interesante que todos se conecten y se den el tiempo de aprender. Va a quedar esto grabado, no sé si hoy día durante la tarde o ya mañana lo van a poder encontrar en el canal de YouTube, lo cual nosotros lo comunicamos a todos nuestros socios para que puedan acceder quienes no puedan durante las mañanas. Ustedes saben que cada vez las mañanas son más atomizadas en tiempos y en actividades en webinar, pero el valor agregado de entregar esta información queda. Así que bueno, vamos a escucharlo. Por favor, les voy a pedir a todos que apaguen, como dijo nuestra comunicaciones, por favor los micrófonos y las pantallas apagadas para tener una mejor comunicación. El chat va a funcionar. Obviamente después de la reunión, todos los que quieran pueden hacer las preguntas. Aquí hay profesionales del tema, sumamente técnicos, así que aprovechen esta gran asesoría y estos grandes profesionales que están aquí sentados en esta testera para asesorarlo. Así que muchas gracias, los invito a tomarse un café, a sentarnos y ver cómo seguimos hacia adelante con esta excelente asesoría. Muchas gracias. Buenos días. Ana María, te doy la palabra. Gracias, Claudia. Bueno, bienvenidos a todos. Agradecer la participación en el día de hoy. Me comuniqué con Claudia porque en la idea de poder ayudar y dar un apoyo en estos momentos difíciles a todos, surgió esta alianza entre Fermeren Abogados y DPO Consultores, y por esto hoy día la intención es dar nuestro aporte y generar las más posibles ayudas que podamos brindar. Les voy a comentar, está a cargo de dos especialistas en la charla de hoy día. Por un lado, el abogado asociado Fermeren, Felipe Valenzuela. Felipe, levanta tu mano para que te ubiquen. Quien ha publicado artículos académicos en revistas de derecho, tanto en Chile como en el extranjero, sobre todo temas de litigación civil. Y por el otro lado está don Carlos Sáenz. Carlos, hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? Es contador auditor, es diplomado en administración y magíster en finanzas, en vasta experiencia a cargo en cargos gerenciales en el área financiera, y actualmente consultor asociado en DBO. La charla está hoy día basada en dos materias, en dos temáticas, a cargo de ambos. La idea es que cada uno pueda escribir, porque va a estar en bloque, sus preguntas. Habitualmente se da la dinámica de hacer preguntas en el mismo momento, y la verdad que nos ha resultado re bien. Y los dejo a cargo de esta charla. Felipe va a partir, les va a participar la presentación en la pantalla, para que la puedan ir viendo. Y muchas gracias nuevamente. Felipe. Bueno, gracias Anita, gracias Claudia por las presentaciones. Y bueno, muchas gracias también a todos los que están participando de la charla. Nosotros lo que tratamos de hacer con Carlos es hacerles una especie de introducción y mostrarles cómo funciona el sistema concursal chileno. Pero miren, esta charla no está enfocada para otros colegas abogados, en el sentido de que nosotros no vamos a tocar en detalle cuáles son es toda la regulación de los procedimientos concursales en Chile, sino que por el contrario, nosotros lo que queremos hacer es poder explicarles a empresarios o personas que están metidas en el rubro de la hotelería y en el fondo que están viviendo el día a día de cómo funciona este mercado que está un poco azotado por los últimos eventos,
y darnos en el fondo a entender cómo funciona el procedimiento concursal, cuáles son los riesgos que tenemos, cuáles son las empresas que a veces están en mejor situación para poder presentarse a un procedimiento de liquidación o un procedimiento de reorganización judicial. Así que esa es como la dinámica que nosotros les vamos a presentar. Mire, la ley sobre procedimientos concursales en Chile, los procedimientos concursales son la quiebra, la antigua quiebra, eso es básicamente, y con algunos nuevos procedimientos que estableció la ley 20.720, que es la nueva ley sobre quiebra. Esta ley es nueva en el mundo del derecho, de hecho ahora cumplió 5 años de vigencia, o sea, nuevísima, y es un gran cambio dentro de la legislación de quiebras y de procedimientos concursales, porque hace un cambio de paradigma principalmente respecto del antiguo proceso de quiebras que estaba establecido en el Código de Comercio y que era muy antiguo, tenía otro enfoque. Actualmente el enfoque que tiene la ley es tratar de asemejarse más a la cultura comercial anglosajona, en la cual básicamente el emprendedor es una persona que genera una idea, genera una empresa, genera una actividad económica, y luego si es que por ese motivo le va mal o por causa ajena a él, por ejemplo una pandemia, tiene que enfrentarse a un procedimiento de quiebra. Lo que busca la ley es no estigmatizar a la persona y que legalmente pueda volverse a parar nuevamente, sin tener que, en el fondo, someterse a una presión social y a una presión legal que le va a impedir seguir adelante con sus actividades. Eso es súper importante y ese es como el enfoque de la ley, para que lo tengamos en mente. Asimismo se hacen nuevas instituciones, o sea, antes solamente existía el procedimiento que era, y ahora no, ahora hay un procedimiento nuevo, que es el que les va a hablar Carlos, que es el procedimiento de reorganización, y claro, ahí de nuevo vemos este espíritu donde lo que se busca es que el emprendedor que está en una situación complicada, pero que tiene una empresa que tiene viabilidad, o sea, es decir, todavía puede mantenerse en el mercado, pero por a veces motivo ya algo está muy complicado. Entonces, lo que le da la ley es la oportunidad de presentarle a sus acreedores un acuerdo para seguir operando hacia el futuro. Eso es una de las instituciones más importantes que establece esta ley, junto con también regular nuevamente la quiebra. O sea, la quiebra, ya no dejamos de hablar del fallido, sino que ahora empezamos a hablar de la empresa deudora. Entonces se cambia el lenguaje con el que nos referimos a una persona que está en un estado de insolvencia. Así que también se establecen, por otro lado, la figura del liquidador, ya no es el síndico de quiebra, y también el veedor, que es la persona que se encarga de hacer que en el fondo velar porque los acuerdos de reorganización se vayan cumpliendo. Eso es básicamente las dos instituciones nuevas y en el fondo el marco sobre el cual nosotros nos vamos a desarrollar esta charla. Ahora los dejo con Carlos para que nos pueda comentar sobre el procedimiento de reorganización. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se ve la pantalla ahí? ¿Bien? Súper bien, súper bien. Espérame que voy a retroceder un poquito para partir de la mía. Ya. Bueno, como les comentaba Felipe, la idea es en esta charla tratar de presentarles algo relativamente fácil de entender. Y obviamente si hay algunas consultas técnicas legales, igual estamos dispuestos a resolverlas, pero para poder explicarlo un poco más en chileno, como digo yo, eh, la parte mía, que es la reorganización desde el punto de vista financiera, la dividí en un contexto, una pequeña definición. Voy a hablar un poco de la reestructuración de activo y pasivo, algunos ejemplos, las etapas propiamente tal de la reorganización, los beneficios y algunas cosas muy puntuales
en lo que compete a los impuestos. Basado en esto, y para enfocarlo en el contexto, voy a mostrarles esta lámina que ustedes están viendo, donde producto de lo que está sucediendo actualmente en Chile y también en el mundo entero, las etapas, cómo funcionan las etapas del deterioro financiero, que es lo que nos convoca. Generalmente lo que está en verde es la marcha normal de una empresa que tiene buenas ventas, tiene buenas utilidades, lo que permite al emprendedor o al empresario estar relativamente tranquilo, navegar por, como se dice, en un mar tranquilo, sin mayores sobresaltos. Sin embargo, después cuando ya pasa el tiempo y aparecen algunas dificultades que permiten o que van perdiendo ya las mejores ventas que hay, producto de situaciones, pueden ser internas como externas en el caso puntual de la pandemia, y ya empiezan a aparecer los primeros síntomas, que son ya operaciones con pérdida. Aparecen los incumplimientos de los covenants, que son aquellas partes o convenios que tienen las empresas generalmente con la banca o con sus mismos acreedores. Después vienen los problemas de liquidez y pago, generalmente producto de una estrechez en el manejo de la caja. Se empiezan a ver complicado todo lo que es el manejo de la liquidez. Por de pronto entonces viene la renegociación de deuda. Hasta ahí, en esos pasos, se puede decir que todavía estamos en un pie en que uno puede negociar con sus acreedores estas deudas de una manera voluntaria. Después, cuando ya pasa a color rojo, viene la cesación de pago, donde se complica más el tema y aparece lo que mencionaba Felipe, que es la ley 20.720, que es una reestructuración judicial que ya no es voluntaria, sino que en su defecto es a través de tribunales, ¿ya? Posteriormente viene la quiebra, que es lo que va a ver Felipe, y también mencionó lo que era reemprender. Por lo tanto, resumiendo estas etapas de deterioro financiero, viene las empresas que están en forma solvente, viene una liquidez aproblemada y después aparece la palabra en rojo, insolvencia. Voy a partir con una breve definición de lo que es la reorganización financiera judicial, que consiste en un proceso, valga la redundancia, judicial que permite a una empresa deudora proponer un acuerdo a sus acreedores para reestructurar sus activos y pasivos y de esa forma lograr mantenerse activo en el mercado. ¿Qué se busca con esto? Se busca básicamente la conservación de las empresas como unidades productivas, lo que les permite mantener el giro y seguir dando empleo, que es uno de los factores principales de esta ley. ¿Qué implica? Implica por lo general cambios en la estructura del balance, lo que llega a producir cambios en la composición de deuda de largo plazo, incluso bien seguido conversión de deuda de corto plazo hacia el largo plazo. ¿Cómo se hace? Si nos vamos solamente a la reestructuración de activos, generalmente, sin ser esto una regla, pero sí al menos una ayuda a memoria, se realizan ventas de activos prescindibles, hay una reducción de gastos de capital, y una tercera opción, que son fusión con otra empresa mediante la absorción o la adquisición de acciones. Si nos vamos y lo vemos en el lado más práctico, la idea es pasar de un balance A en el cual tiene una estrechez de liquidez producto de un capital de trabajo negativo, menor a 1, y un activo circulante
dividido por pasivo circulante también inferior a 1. Si nos vamos, la idea es pasar al balance B en el sentido de mejorar su capital de trabajo, ¿ya? ¿Y cómo hacerlo? Mediante ventas de activos, como mencionábamos ahí anteriormente, o hacer alguna otra figura desde el punto de vista financiero. Si nos vamos a una reestructuración de pasivo, podemos hacer emisión de nuevos valores de deuda para financiar compromisos del corto plazo con deuda del largo plazo. Tenemos intercambio de deuda por capital y obviamente la más común de todas, que es una renegociación con la banca para permitir mayor plazo en proveedores, por ejemplo, menores tasas y reestructurar derechamente la deuda. Dentro de la reestructuración de pasivo, lo que habitualmente es bien común, como mencionaba anteriormente en la implicancia, es pasar pasivo circulante hacia el largo plazo, es decir, que los activos que tenemos, los activos circulantes, se financien derechamente con deuda del corto plazo y aquellos activos del largo plazo con deuda de largo plazo. También está derechamente traspasar o hacer conversión desde deuda, pasarlo obviamente a patrimonio para aumentando el capital. Un ejemplo de la reorganización de pasivos que yo les mencionaba hasta antes de pasar a la ley 20.720, sino que en forma voluntaria, tenemos una firma que es la de Pullman, que reestructuró sus pasivos, y yo les menciono que ellos reestructuraron 110 millones de dólares sin llegar a estas instancias judiciales. ¿En qué consistió? En un refinanciamiento con un nuevo esquema de pago, que durante el 2021 solo se pagaran intereses de los créditos vigentes. En el 2022 y 2023 se pagaran las cuotas de intereses de los créditos que estaban vigentes. Y después lo mismo, pero con otros créditos que estaban en la cola, como se menciona. Entre los años 2024 y los años 2027 se comenzarán a amortizar el capital prorrogado de los años 2021 que venían y se continuarán pagando las cuotas de los créditos vigentes. En el fondo, como les mencionaba, antes de pasar a una instancia judicial, se pueden hacer reestructuraciones financieras en forma voluntaria, que necesariamente también hay que intentar hacerlo antes de pasar a la instancia de una reorganización judicial. ¿En qué consiste una reorganización judicial? Son básicamente, en la siguiente etapa se los puedo reflejar. Se presenta ante el tribunal una solicitud de inicio del procedimiento concursal de reorganización. Esto se hace a través de la página. Después, posteriormente, la solicitud de la nominación del veedor, que como mencionó Felipe, el veedor, su función principal es propiciar acuerdo entre el deudor y sus acreedores, facilitando la proposición y negociación de dichos acuerdos. Una tercera etapa, que es la letra C, que es la dictación por el Tribunal de la Resolución de Reorganización e inicio de la protección financiera concursal. Aquí, la protección financiera concursal, que es otro de los beneficios que yo voy a mencionar después, no es otro que el periodo que otorga la ley al deudor, durante el cual no podrá solicitarse ni declararse su liquidación, ni podrán iniciarse en su contra juicio ejecutivo y o ejecuciones de cualquier tipo. Presentación de la propuesta de acuerdo de reorganización, verificación, objeción e impugnación de los créditos de los acreedores, son los derechos de los acreedores. Después viene la Junta de Acreedores, llamada a reconocer y a pronunciarse sobre la propuesta de acuerdo de reorganización. Y última, una aprobación de acuerdo de
reorganización judicial. Como ejemplo de una reorganización judicial que ustedes deben haberlo escuchado en las noticias, indudablemente, como mencionaba Claudia, estos son hoteles de gran envergadura, pero que para efecto es lo mismo, porque los números llevan igual a una situación complicada que es la que nos convoca, que es una liquidez estrecha que no permite que se puedan cumplir los compromisos que uno tiene. ¿En qué consistió esta reorganización? Aquí, aparte de una reorganización financiera, también se abordó una reorganización operativa, en el sentido que se incluyó una profunda reestructuración del equipo corporativo de la compañía, de manera de adecuarlo al tamaño del negocio que se venía actualmente. Una reestructuración derechamente de 418 millones de sus principales acreedores y un posible aumento capital de 150 millones y venta de activos inmobiliarios de los casinos de Antofagasta, Coquimbo y Pucón para luego arrendarlo. Cuando yo les hablaba en la primera instancia de reestructuración de activos, aquí tienen ese ejemplo puntual que es venta de activos para después volverla a arrendarlos por un sistema seguramente del IFAC u otras circunstancias. Bueno, como para terminar este ejemplo, el viernes 14 de agosto se aprobó el proceso de reorganización en JOY por amplia mayoría de los acreedores, con un voto favorable del 96% de los acreedores en la Junta. Lo cual permitió para ellos entonces salir de esta estrechez de liquidez y poder cumplir con sus compromisos hacia el futuro. Dentro de los beneficios de la reorganización judicial, tenemos que la empresa mantiene la administración, es decir, aquí no hay un interventor, sino que uno puede continuar operando la empresa y obviamente optimizando y maximizando los recursos. Tiene la protección financiera que yo les mencionaba, que era la protección financiera concursal, que son 30 días prorrogables hasta 90, donde uno puede permitir y presentar un plan de reorganización que sea viable. Tercero, el acuerdo podría contener también una condonación de deuda, rebajas de intereses, repactación de pago y periodos de gracia. Y como último beneficio, la empresa no queda morosa y, como también mencionaba Felipe, no queda estigmatizada, sino que por el contrario queda como cumplidora y puede seguir operando sin ningún problema. Algo muy puntual sobre los impuestos respecto de la reorganización judicial. El IVA, que los acreedores tienen derecho a recuperar los impuestos recargados en las facturas pendientes de pago, imputando dichos impuestos a cualquier clase de tributos fiscales. Estos les sean reembolsados por la Tesorería General de la República en aquella parte no pagada por el deudor. En lo que respecta a impuesto a la renta, los acreedores podrán deducir como gasto, obviamente, según el artículo 31, inciso cuarto, aquellas cantidades condonadas o remitidas. Y para los deudores, esos mismos cantidades condonadas o remitidas implica un ingreso. Eso sería por mi lado desde el punto de vista gráfico y un poco práctico. Ahora le voy a dar el paso a Felipe para que continúe con la segunda etapa, que es la parte cuando no se llega a un buen acuerdo de reorganización judicial, viene la famosa liquidación o quiebra. Por lo tanto, los dejo con Felipe. Felipe, ya traspasé la... Gracias. Bueno, gracias, Carlos. Gracias por tu
comentarios sobre la reorganización. Y como les decía muy bien Carlos, el proceso concursal o el proceso de reorganización tiene etapas súper importantes cada una de ellas. Y nosotros lo que normalmente hacemos cuando estamos asesorando a alguna empresa que tiene problemas es hacer una etapa antes de lo judicial, que es lo que hablaba Carlos, como el caso que él mencionó de Pullman. Y lo que se hace ahí es tratar en el fondo de que no necesariamente tengamos que hacer una reorganización judicial que tiene unos costos X y también unos riesgos. El riesgo principal de la reorganización judicial es que si es que los acreedores no aceptan el acuerdo, bueno, la empresa es quiebra. O sea, inmediatamente el tribunal dicta una resolución de liquidación. Entonces es un riesgo grande, especialmente en empresas que tienen un capital, perdón, un activo importante. Entonces, eso hay que ponderarlo con respecto a cada empresa y cada situación en particular. Pero entonces lo que nosotros tratamos siempre de hacer es primero hacer un análisis de cuál es la situación patrimonial de la empresa, cuál es la situación del pasivo de la empresa, y tratar de llegar a acuerdos con los acreedores, en el fondo privados, acuerdos que son extrajudiciales, y de ese modo tratar de sacar adelante a la empresa. Si es que nosotros vemos que en el fondo eso no es posible con los acreedores por algún motivo, y creemos que es posible presentar una reorganización judicial, entonces nosotros vamos por esa vía. Pero eventualmente lo que puede ocurrir es que o la empresa no le acepta un acuerdo de reorganización, o simplemente la empresa no puede presentar un acuerdo de reorganización porque está en un estado grave de insolvencia. Y eso es lo que nosotros ahora vamos a hablar, que es el último estado ya más terminal del procedimiento concursal, que ya es la liquidación. Yo les voy a comentar a grandes rasgos cómo funciona el procedimiento, cuáles son los efectos del procedimiento, cómo se venden los activos, porque la finalidad, como se los voy a comentar, la finalidad de la liquidación es poder vender los activos de la sociedad que hayan en su momento para poder hacerle frente a las deudas y pagarle a los acreedores. Les voy a también explicar cómo termina el procedimiento de liquidación, que no es que la empresa muera, sino que por el contrario la empresa finalmente puede volver a pararse, la empresa también puede volver a pararse y eventualmente seguir con las operaciones de la empresa ya habiéndole pagado a los acreedores todo lo que se les podía pagar. De hecho, nosotros incluso asesoramos a empresas que hayan pasado por un procedimiento de liquidación y actualmente están con sus operaciones normales y siguiendo en la vida comercial igual que como hubiese sido antes en el fondo. Mira, la ley 20.720 establece el procedimiento de liquidación, que no es más que un procedimiento mediante el cual una empresa que es insolvente, o sea, que ya no tiene posibilidades de hacerle frente a los acreedores, vende su activo a través de un procedimiento judicial para poder pagarle a los acreedores. Es súper importante que la diferencia entre el procedimiento de reorganización y de liquidación es que en el procedimiento de reorganización una empresa es viable aún. La empresa que quiere llegar a un acuerdo con sus acreedores es viable. Por lo que en el fondo le presenta a los acreedores y les dice, oigan, miren, yo tengo un problema ahora, pero eventualmente miren mi empresa, miren cómo ha funcionado mi empresa en los últimos años, yo sé que puedo pagarles, pero necesito que me ayuden con que yo les vaya a pagar al mediano plazo o algunos incluso a largo plazo, pero eventualmente les va a poder pagar porque tiene en el fondo viabilidad. En cambio, en el caso de la liquidación, no, la empresa ya llegó en el fondo a un límite donde ya no puede pagar. Entonces ocurren dos hipótesis que pueden ocurrir, que es que la empresa en sí misma presente voluntariamente una liquidación, es decir, que ella vaya al tribunal y le diga, oiga, yo quiero liquidar la empresa, vendamos todo lo que hay y le pagamos a los acreedores con lo que hay en la empresa. Esa es una posibilidad, y lo presenta a la misma empresa. O la otra opción, ya una opción más agresiva, es la opción que en el fondo los acreedores, dándose las tres hipótesis que están acá presentadas, ellos por sí mismos presenten una demanda de liquidación forzosa. Y eso es como una demanda judicial, básicamente. Y ahí están las tres hipótesis, en el fondo, si cesa de pago en algunas obligaciones que consten en un título ejecutivo, eso es una posibilidad, o que existan en su contra dos o más títulos ejecutivos vencidos de obligaciones distintas, o sea, de contratos distintas, y que por lo menos se han iniciado dos ejecuciones. O sea, él incumplió dos contratos y se le están ejecutando esos dos contratos a lo menos.
Y la última hipótesis es que la empresa deudora no se encuentre, en el fondo no se encuentren a sus administradores, o sea, básicamente que se dieron a la fuga los administradores de la empresa deudora, y por eso nosotros podemos pedirle al tribunal y decirle, oigan, ya no están, pero igual de todos modos tenemos que vender la sociedad para poder pagarnos. Esas son como las hipótesis que se pueden dar. Uno, que nos demanden para liquidarnos, y otra es que nosotros mismos presentemos una liquidación voluntaria. A diferencia de la reorganización, la empresa deudora pierde la administración de sus bienes. Y esa es como la gracia de la liquidación. Es decir, que llega un liquidador, que es una institución, en el fondo, de una persona que llega, se hace de todos los libros de la empresa, incauta los libros, hace un inventario de todo lo que hay en la empresa, y él administra. Ya no administran la empresa deudora y sus gerentes y sus administradores. Ahora pasa a administrar el liquidador, y él tiene el control sobre lo que se haga en la empresa. Por ende, lo que tiene que pasar es que si aún así la empresa deudora y los administradores de la empresa deudora deciden hacer contratos con alguien, por ejemplo, oye, Pedrito, yo te voy a pasar, no sé, una fábrica para no pagarle a mis acreedores, bueno, en el fondo esos contratos serían nulos porque irían en fraude de los acreedores, y no es lo que busca esta ley. Esta ley en este procedimiento busca que los acreedores se puedan pagar. Entonces esos contratos son nulos. Las ejecuciones individuales se suspenden. En el fondo, lo que ya se había, las ejecuciones que ya se habían presentado se suspenden y se acumulan dentro de un mismo proceso. Y los embargos y medidas prejudiciales quedan sin efecto. Eso es importante. Se hacen exigibles anticipadamente todas las obligaciones de dinero. O sea, si es que yo tenía, por ejemplo, un contrato de arriendo con una persona, yo había arrendado un inmueble, ese arrendador eventualmente me va a poder cobrar la totalidad del arriendo y no esperar en el fondo los 10 años que todavía queda del arriendo. Eso en el fondo, que se hacen exigibles en el momento. Y los acreedores tienen un periodo ordinario para poder presentarse a la liquidación. Esto no es como un acto de magia, o sea, los acreedores tienen que presentarse al tribunal diciendo, oigan, Pedrito me debe 100 pesos y acá yo tengo mi título en el fondo y me pongo a la fila para pagarme. Eso es. Y tienen que decir qué tienen, qué tipo de créditos tienen, si es que tienen becas, si es que tienen algún tipo de prenda, tienen que explicarle todo eso al tribunal. Sin perjuicio de que también el liquidador va a hacer como le había contado al principio, el liquidador va a hacer un catastro del inventario y del balance de la empresa. O sea, debiese saber si es que la empresa es una empresa seria y está llevando bien los libros de contabilidad, el liquidador debiese saber cuáles son los acreedores. Entonces vamos a tener una idea más o menos de lo que son, pero sin perjuicio de que tal vez no está en el balance, puede llegar el acreedor y decir, oigan, mira, me den X cantidad de plata. Cuando ya está iniciado el procedimiento de liquidación, en el fondo, todo funciona a través de juntas, ¿ya? Son los acreedores junto con el liquidador que en el fondo tienen estas juntas para poder establecer cómo van dando el procedimiento, cómo se van a vender los activos de la sociedad. En la primera audiencia lo que se hace es que el tribunal le informa a la empresa deudora, en el caso de que sea una empresa, en el fondo una liquidación forzosa, le dice, oye, te demandaron para la liquidación de la empresa. Eso es básicamente. Ahí lo que puede hacer todo deudor, como en toda demanda en el fondo, es decir, defenderse, pagar si es que hay que pagar, o decir, bueno, ya, ok, yo estoy dispuesto a esto, o defenderse, decir, no, saben que en verdad yo ya les pagué a todos, así que esto no está bien. O eventualmente tendría la posibilidad de presentar un procedimiento de reorganización, y eso es una carta muy buena para cierto tipo de empresas, especialmente empresas que en el fondo no tienen grandes activos inmobiliarios o ese tipo de activos. Es decir, que pueden llevar adelante un procedimiento de reorganización con mucho más poder, porque si es que lo liquidan, en el fondo tal vez los acreedores no se van a poder pagar, porque no tiene nada, no tiene grandes activos para poder pagarles. Por lo que esto es una muy buena carta para ese tipo de empresas. Es súper importante que nosotros tengamos claro que este procedimiento es un procedimiento muy estratégico y depende mucho del tipo de empresa y los activos que tenga la empresa.
es un ejemplo patente. Nosotros tenemos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Tenemos un cliente que tiene un activo muy grande, un activo inmobiliario muy grande. Entonces, para esa empresa, no es bueno ni siquiera acercarse a la liquidación, porque en el fondo, si es que lo liquidan, le van a vender este gran activo. Entonces, para él es más riesgoso presentar una reorganización. Porque como yo les comentaba, los acreedores pueden aprobarlo o rechazar el acuerdo. Y si lo rechazan, le van a vender el inmueble. Entonces, ese tipo de cosas hay que analizarlas muy en detalle para poder ver por dónde proceder, si es que vamos a hacer una liquidación o una reorganización, o tal vez nada, tal vez hacer una reestructuración desde antes. Y después tenemos la junta volviendo al tema de las juntas, la junta constitutiva de acreedores, se establece más o menos cuáles son los quórums, y el liquidador les comenta a los acreedores cuál es el estado de la empresa. Eso es, en qué estado se encuentra, cuáles son sus acreedores, cuáles son sus activos, ya teniendo toda la información, habiendo estudiado ya los balances y en el fondo la documentación financiera contable de la empresa. De hecho, normalmente los liquidadores son súper serios y trabajan con un equipo de contadores que analizan en detalle más o menos cómo funciona financieramente la empresa. Y eventualmente hay otras juntas que son las juntas de acreedores, donde los acreedores van en el fondo fiscalizando el liquidador, le van diciendo, señor liquidador, ¿cómo vamos con la venta? ¿Qué se ha vendido? El liquidador tiene que exponerles qué es lo que se ha vendido, cómo hemos ido pagando, etc. Eso es, en el fondo, a grandes rasgos, cuáles son las juntas. También hay maneras de pagarle a los acreedores. Pero principalmente lo que se hace es que los acreedores mismos establecen un proceso de pago. Y dicen, vamos a vender la empresa de tal y tal manera. Eso es como lo principal, sin entrar en detalle respecto de cuáles son las opciones que la propia ley establece, que habrá que verlas caso a caso. Algo súper importante del procedimiento de liquidación es que la ley establece un orden que se llama la prelación de crédito en términos técnicos, que es un orden que establece la ley a través del cual se van a ir pagando a los acreedores dependiendo del tipo como de derecho que ellos tengan. Y establece un orden, eso es básicamente, es como si fuese una fila. Están primero los de primera clase, que son los trabajadores, la imposición de los trabajadores, lo que hay que pagarle al tribunal y al liquidador, y por supuesto el fisco, que hay que pagarle los impuestos. Nunca obviamente va a faltar y va a estar primero cobrando. Después de eso tenemos otras clases que son, por ejemplo, los acreedores que tienen prendas, que esos vendrían siendo después de que se pagaron los trabajadores, después de que se pagaron los impuestos, después de que se pagaron al liquidador, etc., vendrían los acreedores que tienen prendas. Y después de las prendas vienen los acreedores que tienen hipotecas. Y finalmente los que vienen al final ya son los acreedores balistas, que no tienen ningún tipo de preferencia. Es decir, que no tienen ningún tipo de hipoteca, simplemente tienen contratos del tipo que sea, pero que son contratos que no tienen preferencias para la ley. Ahora, nosotros, es algo súper importante plantear, que a veces las personas se confunden con la fuente, en el fondo, de las obligaciones con los acreedores. Porque muchas veces pasa que los empresarios, por ejemplo, firman un crédito con un banco, típico. Firman un crédito con el banco les presta X cantidad de plata para hacer la empresa, todo muy bien, pero los bancos, como son muy pillos, finalmente establecen al final, bueno, ok, dame un aval, o dame algún tipo de garantía, dame una hipoteca, pero principalmente avales. Entonces, claro, el empresario dice, ok, vamos a poner a mi primo Juan como aval. Bueno, la liquidación es solamente, y estos procedimientos solamente de la empresa deudora. O sea, los avales, en el fondo el banco podría igualmente perseguir por una parte la liquidación, pero por otra parte podría preferir cobrarle directamente al aval o el codeudor solidario. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido de estudiar bien, antes de hacer cualquier tipo de estas presentaciones, estudiar bien los títulos, estudiar bien los contratos, porque usualmente hay avales
o hipotecas, en el fondo garantía, en los que están comprometidos o familiares de los empresarios, y con los que hay que tener mucho cuidado. O sea, hay que estudiar cada contrato en detalle y ver sobre esa hipótesis qué es lo que podemos hacer para adelante. Eso es como una prevención que a mí me gusta hacer, porque no es nuestra idea con Carlos presentarle en el fondo una cuestión meramente técnica de cómo funciona para la empresa deudora, etcétera, sino que explicar el caso a caso y el día a día de cómo funciona esto. Normalmente es más complejo que simplemente un procedimiento. O sea, tenemos que ir estudiando qué es lo que está detrás. Normalmente la familia se pone en los emprendimientos de otros familiares, y eso hay que tratar de cuidarlo. Por sobre todo es cuidar a los socios. Eso es lo más importante dentro también de las asesorías que se hacen en torno a esto. Cuando termina el procedimiento, ya en el fondo le pagamos, vendimos los activos, si es que habían, y eventualmente se le pagó a los acreedores. El liquidador en el fondo tiene que hacer una cuenta final de la administración que se publica, y el tribunal dicta una resolución declarando terminada la liquidación concursal. Cuando se termina la liquidación concursal, es decir, la quiebra, cuando termina, la empresa recupera la administración de sus bienes. Y eso es súper importante en el fondo por lo que les comentaba al principio, de que la idea de esta ley es poder que en el fondo el empresario pueda seguir tratando, seguir haciendo nuevos proyectos sin en el fondo quebrar o retener el paso de la economía. En el fondo, si finalmente cuando hay más emprendedores, cuando hay más empresas, cuando hay más competencia, todos ganamos. Se crean empleos, la economía en el fondo repunta, y esa es la idea. Y en el fondo esa fue la inspiración de la ley. Y otro punto súper importante, que a veces tampoco la gente lo conoce, es que luego de un proceso de liquidación se extinguen los saldos que quedaron por pagar. Es decir, nosotros nos presentamos a la liquidación y dijimos ya que nosotros debemos 100. Le debemos 100 a Pedrito, Juanito y Diego, y le vamos a pagar con lo que tengamos. 100 pesos le debemos en total. Ok. Aparece el liquidador, se hace los bienes, etc. Y finalmente nos damos cuenta de que tenemos un inmueble que cuesta 50. Y vendemos el inmueble de 50 y le pagamos 50 a los acreedores. ¿Qué pasa con esos otros 50 que le debemos? ¿Se los vamos a tener que pagar mañana? No, la ley establece que se paga con lo que hay y se extinguen las obligaciones para el futuro, y los saldos insolutos ya no corren. Esa es la gracia, o si no esta cuestión sería un ciclo eterno de, oye, falta que me pague esto, etcétera. No, eso se acaba con esta ley, en el fondo. Nosotros pagamos con lo que hay en el momento en que presentamos la liquidación. Eso es. Si es que no alcanzamos a pagar todo, bueno, se extinguieron las obligaciones, se extinguieron las deudas, y esa es la gracia a partir en el fondo de nuevo, que ya las obligaciones que no pudimos pagar ya no se pagan. Y por eso yo también hablaba de que nosotros tenemos que, ya como en el fondo, como a modo de conclusión, es que nosotros para poder evaluar un procedimiento de quiebra o evaluar un procedimiento de reorganización, tenemos que ser muy puntuosos y muy detallistas con el tipo de empresa, el giro de la empresa, la viabilidad o no viabilidad de la empresa y los activos que tiene. O sea, si nosotros es una empresa que no tiene activos, que normalmente pasa, por ejemplo, si arrienda, hay muchas empresas que arriendan un inmueble. Bueno, eso la empresa no tiene activos, arrienda un inmueble, por ende, si es que lo tratan de liquidar, probablemente no hay mucho que pagar. Entonces nosotros tenemos que estar con mucho ojo en ese tipo de cosas. El resumen general, como ya para concluir esta parte, es que lo que busca el procedimiento de liquidación es venderle los activos a una sociedad para pagarle a los acreedores. Como les comentaba, teníamos dos vías, que era la vía voluntaria y la vía forzosa. Es decir, que nosotros podemos presentar una liquidación o nos pueden presentar a nosotros una liquidación que vamos a tener que responder. El liquidador interviene dentro de la empresa y la administra, es decir, que los gerentes y administradores de la sociedad ya no administran. Se venden los activos, que es lo principal, y cuando finalmente termina el procedimiento de liquidación, se extinguen las obligaciones, las deudas que habían hasta el momento. Y la persona puede, en el fondo, seguir adelante con su vida comercial, habiendo
se sometió a este procedimiento. Así que eso es todo por mi parte. Espero que haya quedado y que tengamos como una idea de cómo funciona el procedimiento concursal. Y por favor, cualquier tipo de pregunta, nosotros felices de responderlas con Carlos. Gracias, Carlos y Felipe, clarito. Ahora le damos el pase a los participantes a que hagan sus consultas. Sin miedo, quienes tengan alguna consulta puedan levantar la mano, abrir su Sí, por favor, micrófono, todas... o bien visualmente algunas dudas, alguna pregunta. Sabemos Sí, que claro. son temas duros, pero quizás para algunos una realidad. Si no, de lo contrario, en el chat, Ana María, sería, yo creo que súper bueno que tú pudiesen poner en el fondo el correo de Carlos, el tuyo, el de Felipe, para para si quisiera alguien hacer algún comentario específico, más atingente a cada uno de las situaciones de cada una de las empresas. Los invito, por favor, a contactarse. Ahí parece que Andrés tiene una Sí, pregunta. ahí había. No sé si Andrés querés preguntar, si quieres abrir tu micrófono o bien te querés dirigir a ellos en forma personal. Yo creo que es súper bueno en el chat, Sí. Felipe, poner tu correo. Sí. Perdón, Andrés. Hola, buenos días todavía. Mire, quisiera preguntarle, en el caso, bueno, nosotros tenemos un hotel independiente en Viña del Mar, y quisiera preguntarle cómo lo haríamos nosotros en el caso nuestro, que cuando me hablabas tú de las rentas, del arriendo del local y de que uno no es dueño, porque nosotros tenemos una concesión marítima que va a durar 40 años más, y estamos hace 30 años en el hotel, y resulta que, en cierta manera, bueno, estamos pasando por un momento bien complicado en el hotel, y bueno, viendo estas opciones parecen bastante interesantes. Ahora, el problema es que, claro, tenemos esta concesión marítima que el terreno no es nuestro, es una concesión. Entonces, no sé, en ese caso, cómo podría funcionar el tema de la valorización de los activos en ese caso, porque en realidad es poco lo que nosotros tenemos como activo, por el terreno sería nuestro gran activo, pero ¿sabes tú cómo podría ser Sí. en ese caso? No, Andrés, gracias por tu pregunta, y una pregunta súper interesante porque, claro, involucra ya una concesión, etc. Y como te comentaba, ahí en ese caso, mira, yo te estoy comentando sin conocer los antecedentes, simplemente sabiendo lo que me acabas de comentar, por lo que para darte una respuesta como más en profundidad tendríamos que analizar los antecedentes, pero mira, sin perjuicio de eso, ahí es un caso donde en el fondo la empresa, si es que, es como me comentas, no tiene activos, o no tiene activos inmobiliarios importantes, por lo que eventualmente estaríamos en mejor posición para poder presentar algún tipo de reorganización o algún tipo de negociación previa a la reorganización. Pero como te digo, eso en el fondo habría que estudiar también qué tipo de acreedores tienen, qué tipo de avales tienen, porque ahí en ese detalle a veces hay cosas súper importantes. No sé si Carlos quieres Andrés, agregar algo. hola Andrés, disculpa, Hola, Carlos. ¿el terreno es lo que tú tienes como concesión y construiste con recursos propios el edificio o el hotel? ¿O el hotel ya estaba en el terreno y la concesión es completa? Claro. Lo que se hizo fue, había una antigua casa y en cierta manera se desarmó esa casa y se construyó. Claro. Se remodeló. Claro. No, claro, o sea, como te digo, ahí también, ahí en el fondo habría que ver que en el fondo ustedes también tienen ese edificio. Habría que estudiar también si es que está al día ese edificio. Hay muchas veces que se construye y a veces no están tan al día las construcciones y no están inscritas, etcétera, y tenemos un problema también. Pero
como te digo, eventualmente en un procedimiento, cualquiera de los dos, reorganización o liquidación, el veedor o el liquidador, y nosotros también cuando lo presentamos, tenemos que hacer un catastro valorizado de cuál es el activo que tiene la sociedad. Y sobre eso ver cómo nosotros podemos presentarnos, porque depende también del tipo de deuda que ustedes tengan. Si es que la deuda es muy, 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 muy importante, tal vez habría que pensar en una liquidación. Pero claro, Sí, porque, como te comentamos, bueno, en realidad los terrenos aledaños a la concesión, en realidad algunos fueron abandonados simplemente, quedaron con el juicio y en realidad quedaron votados. O sea, hay como 3 concesiones ahí votadas y es triste ver como en el fondo varias concesiones sí. quedaron ahí votadas nomás. Entonces eso es lo que me No, me Andrés, causaba de mira, repente. sí, o sea, yo entiendo perfectamente la situación y como te comentábamos, si cualquier duda, si es que quieres que lo hagamos más en detalle, por favor escríbele a Anita y lo conversamos, porque hay que ver el por tema en supuesto. detalle, no es una cuestión... Este tipo de cosas nunca se pueden Sí, tomar a la ligera. por supuesto. Gracias, Andrés, por la pregunta. Gracias por contestar la pregunta. Oye, bueno, qué Gracias. decirle, muchas gracias. Bueno, tienen todos los datos de Ana María, de Felipe y de Carlos. Gracias, Andrés. Bueno, sabemos que estos temas son de análisis largos y de sentarse tal como dijo Felipe y Carlos, en el fondo aquí hay una mesa de trabajo y se tienen que sentar a hacer un análisis más profundo, más detenido. Esperamos que a todos los que se conectaron les haya servido para aclarar dudas o si bien en el caso que necesiten contactarlos están a su servicio. Ellos hoy día quieren ayudar a la industria, no para una quiebra ni por ningún caso, sino que todo lo contrario, para ver cómo salvamos las empresas, las personas naturales. A veces tenemos todos una complicación en esto, no nos vamos dando cuenta, vamos adquiriendo propiedades familiares, las vamos poniendo a nombre de las empresas, etcétera, y al final estamos todos metidos, la familia entera, y resulta que aquí la idea es ayudarlos para que las familias queden obviamente todos protegidos y sean las empresas las que en el marco de alguna situación puntual se toma otra determinación, ¿verdad? No es una relación con el objetivo de obviamente de ver que todo cierre, muy por el contrario, queremos que con el tiempo una reingeniería en esto y vayamos haciendo cada vez más. Y yo creo que los que se conectaron entienden muy bien es que esta situación y siempre hay dudas, así que los invito a conectarse. Muchas gracias esta mañana por estar. Cualquier cosa que necesiten, por favor, Ana María, cuenten con nosotros. Sí. Más decirle que Hoteleros tiene las puertas abiertas, los socios también, y va a quedar grabada, como les digo, más seguro ya mañana por la mañana un ok. Claudia, agregar, la verdad, vamos a mandar un mail a los participantes por cualquier consulta. Y por otro lado, las experiencias nos han dicho que ha habido, Felipe y Carlos, unas experiencias re buenas en lo que respecta a reorganización antes de la liquidación, porque de repente uno ve el túnel medio oscuro y conversando se llegan a realidades diferentes. Así que yo los invito, antes de tomar decisiones en lo personal, que haya una conversación con profesionales en la materia, que tenemos la idea de ayudar. ¿Ah? Totalmente. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a tener dentro de todos nuestros considerados como empresas colaboradoras, Ana María, para todas estas dudas, porque obviamente, lamentablemente estamos entrando en esta etapa. Así es. Así es. Siempre hay soluciones, tal vez el mensaje ¿verdad? que Y viendo qué vamos a hacer, cuánto va a ser el tiempo, y hoy día, a mi parecer, yo veo que estamos recién viendo qué vamos a hacer, viene supuestamente la temporada estival, cómo va a ser esta, y después una realidad que tenemos que aprender a vivir con esta pandemia, y bueno, con el tiempo va a ser historia, efectivamente, pero la situación legal muchas veces, yo creo que recién ahora se están empezando a dilucidar todos los temas. Andrés, gracias por conectarte. Yo sé que tú soy súper participante con tu papá en todos los congresos y en todos lados. Siempre te vemos. Y bueno,
estamos para colaborar, así que cuenten con nosotros, con el equipo hotelero, nos escriben. Nosotros estamos home office desde ahora, desde hace un tiempo también, porque también estamos haciendo disminución de gastos, de costos y de todo, y priorizando el recursos humanos, sí, esa es una realidad. Y todos nosotros haciendo una reingeniería personal también, que tampoco es fácil. Trabajar todos home office, quienes tenemos niños, o quienes vivimos con otras partes de las familias, etcétera. Es todo un tema operativo que va como en la calidad de vida de todos, ¿verdad? Súper importante, y había gente conectada, había un director desde el auto, el otro estaba que se había ido con los niños porque ya no podía más en la casa, se había ido a la playa. Entonces te juro que y había gente súper relevante, pero decían todo, y la verdad, todos empezaron que estaban a punto de tirarse al mar. Pero bueno, somos personas y tenemos que, yo creo que hoy día el capital humano, cuidarnos todo, y los aspectos legales de los establecimientos, hay que verlos con mucho cuidado y hay que buscarlos con profesionales. Así que, muchas gracias. Sientan que en hoteleros tienen unos amigos. Solo indicar que indudable, y acogiéndome a tus palabras, que es súper importante conversar el tema, porque ante todo está la salud, y generalmente este tipo de estrechez de liquidez, como le llamo yo, generalmente ocasiona demasiado estrés. Así que, por favor, hay que conversar los temas y tratar de verlo con gente que ha tenido otras experiencias, con lo cual se puede ayudar mucho. Algo también que quedó en el tintero que no alcancé a decirle a Andrés, pero nosotros tenemos la modalidad de hacer un diagnóstico, por si ustedes lo quieren, completamente gratis, pero así la persona sabe qué hacer, cómo hacerlo, y en especial para ustedes, Claudia. Así que encantado de poder colaborar. No, de más. Gracias, Carlos. Lo vamos a comunicar, porque yo sé que es un aporte que a veces uno cuando no tenemos manejo, vemos todo negro y vemos todo difícil. Y créeme que esto nos sirve también. Claro, no sabéis qué hacer porque nosotros no nos manejamos en esto, nosotros somos hoteleros, sabemos del área comercial, de eso sabemos. Pero siempre hay una alternativa. Vamos a comunicar esto, vamos a estar conversando, Ana María, te voy a llamar creo que mañana o el lunes para que podamos hacer un seguimiento de esto y comunicarlo, ¿te parece? Estupendo. Muchas gracias. Un gusto. Andrés, que estés súper bien. Muchas gracias. Por la resolución de tus cosas. Saludos a tu papá. Adiós. Ya, muchas gracias. Le mando un saludo. Chao, adiós. Buenos días. Chao, chao. Chao, chao.